Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia de la 11ª edición del Ciclo Emergentes, organizado por la Demarcación de Zaragoza, por la Comisión de Cultura de la Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Hoy está con nosotros Josep Camps, que es una de las cabezas, junto con Olga Felip, de Arquitecturía. Estudio de arquitectura, oficina de arquitectura o despacho de arquitectura, no sé con qué términos estaréis más cómodos, que Josep y Olga fundan en Girona en 2005. Desde 2005 son 6 años y han llevado una trayectoria, la verdad es que interesantísima. Muy fecunda en premios, la verdad es que la lista de premios es muy amplia y la habréis visto en la circular del colegio que os enviamos, premios regionales, premios nacionales, premios internacionales, pero bueno, los premios yo creo que tienen la importancia que tienen, lo realmente importante es la obra y es una obra pues muy intensa. Destacan, yo creo que por lo menos los más conocidos son 3 proyectos que están pues, por la desembocadura del Ebro, todo río abajo. La plaza del ábside de la Catedral de Tortosa o el centro cultural, centro cívico Ferreríes, ¿no? Una rehabilitación también en Tortosa, o el Museo de la Energía en Ascó, que son proyectos pues, de programas muy diversos, pero que más allá de eso y también de la gran resolución de ese programa, yo creo que destacan por el acercamiento al proyecto a través del lugar, a través del entorno, como un estudio de ese entorno, las claves del proyecto se encuentran allí, incluso el propio proyecto después activa el sitio ya nunca es el mismo después de vuestra intervención. Y yo creo que es tanto la escala lejana como la escala muy cercana. Yo hablaría de la construcción, incluso más que de la construcción del material. Es una resolución del detalle constructivo también como muy precisa, muy austera, pero que lo que destaca son las cualidades, incluso casi sensitivas o táctiles de ese material. Pero bueno, cualquier cosa son cuestiones que vamos a ver ahora y que seguro que Josep nos explica mejor. Muchas gracias. Gracias, Ray. Bueno, gracias al Colegio de Arquitectos de Aragón y a Carlos por invitarnos y permitir que podamos charlar un rato esta noche aquí. Vaya. Es con las flechas, ¿no? O... no pasa. Tampoco. ¿Sabes qué? Espera, vamos a... ¿no? A ver si... A ver. Joder. Si no, podemos cambiar el tuyo. Pero qué rollo. Vamos a hacer una cosa. Dale aquí ahora. Esta diapositiva entra en otra. Ah, entra en otra. Vale. Entra en una de estas. Vale. ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está la cosa esa? Aquí. Ahí. Pues por los comentarios. ¿Qué tenías abajo? ¿No? Ah, eso que he puesto antes de presentación y estas cosas. No creo, ¿eh? Cambiamos el ordenador, ¿eh? Sí, lo voy enchufando. Ponemos el otro. Sí. Lo siento. Espérame, que no sea él.
Sí, ahora haremos. Sí, por si acaso, ¿sabes? Me pasa algo ahí a este. Sí, yo creo que este es la manera. Sí, por si acaso. Sí, porque este no funciona tampoco. Si no preguntamos si hay algún experto en PowerPoint en la sala, que seguro que sí. Es que este de vez en cuando, esto digital. Creo que lo puedes desactivar. ¿Cómo? No sé cómo. Si me dices ¿Tienes cómo. razón, por cierto? No, pues. Sí, todo esto de aquí, ¿sabes? No, ya está desactivado. Puedes desactivar todo el rastro. Vamos. ¿Eh? No, ahora no. Primero sí. Ahí te pasa. Ahí te pasa. Ahí pasa el diapositivo. En teoría, Estamos sí. probando así, no sabré. Me pasa esto. El único problema es hacerlo así. Pero se verá. Sí. Bueno, es de último recurso. No, se bajan, ¿eh? Sí, se puede eliminar. Ver los comentarios. Se bajan. Mira, ya está. A ver si ya está. Si va. Venga, va. F4. Sí. Bueno, pues vamos a ver si pasa también. ¿Qué le ha pasado a este ahora? Es F5, creo. Y para salir de F5, ya está, vale. Aquí lo tienes así. Vale. Pero para verlo con los comentarios. Déjate un momento una cosa. ¿Cómo es que no se ve? Ahora ya se ve. Vale, y Funciona. ahora Vamos a no ver si pasa. funciona, ¿eh? Esto que va. Sí, pero fíjate qué le pasa, o sea, está todo muy raro, ¿eh? Sí. De repente, hace un momento iba todo esto. F5, ¿no? No, dale abajo ahí a la pantalla. Sí, pero fíjate una cosa, o sea... ¿Y aquí te avanza? Pasa. Esto es algo que he hecho antes, ¿no? Avanza las diapositivas manual, ¿no? Vale. Vale. Perdonad por el retraso, problemas del directo. Josep Camps, gracias. Creo que ha sido cosa mía con el PowerPoint. He tocado algo antes y... Bueno, de nuevo agradecimientos al Colegio de Arquitectos de Aragón por dejarnos estar aquí. Para asimilar una nueva técnica, el arte requiere su tiempo. Walter Benjamin dice, igual que con la construcción de hierro, la arquitectura empieza a desprenderse del arte. Con los panoramas, que es el precursor del cine, lo hace la pintura. A lo largo de la historia, sucesivos ejemplos muestran cómo cualquier innovación técnica
debe recorrer un largo camino para convertirse en arte y de algún modo integrarse en la expresión artística. Hoy se ha acelerado de tal modo el ritmo de desarrollo en las transformaciones de nuevas técnicas que ante hecha aceleración el arte casi no tiene tiempo para asimilarlas. En Occidente vivimos en un mundo desdoblado donde coexisten por un lado la extroversión del personaje y la introversión de la persona, entre lo público y lo privado, entre aquello que tiene que ver con lo global y lo local, entre el exhibicionismo, Dios, perdón, vamos a tener una noche movida, entre el exhibicionismo y la intimidad, como de algún modo muestra este retrato del artista Stephen Klein de Madonna. Por otro lado, los medios de comunicación en este contexto están cambiando constantemente los parámetros de relación social, como dice este propio retrato de Stephen Klein, donde representa una sociedad básicamente ensimismada en sí misma, cada vez más retraída y más íntima, de individualidades que de algún modo aún así dificulta el diálogo. Y este es el panorama que de algún modo nuestra generación, la generación en la que nosotros hemos empezado la carrera, debe asimilar. En arquitectura centramos nuestra atención en la técnica y el proceso de proyecto. Eso no quiere decir que renunciemos a la preocupación por el lenguaje y tampoco quiere decir que no sea un punto importante para nosotros. Lo que estamos buscando es que la técnica y el proceso de proyecto prevalezcan sobre ese. Presentaré 3 obras, las 3 que ha comentado Ray, que de algún modo marcan cuáles son las inquietudes y los métodos de ese proceso de proyecto. El primero es el Centro Cívico de Tortosa. Es una reconversión de un antiguo mercado construido en los años 60, que se debía reconvertir en un centro cívico. Está ubicado en, como vosotros aquí, el río Ebro marca 2 partes de la ciudad. A la derecha tenéis el casco viejo y a la izquierda es un barrio nuevo, el barrio de Ferrerías, un barrio casi de nueva planta, prácticamente de nueva planta, de los años 40 y 50. Ocupaba unas 33 hectáreas, en una zona inundable. El río Ebro pasaba por aquí 500 años atrás, por tanto esto era una isla. Una zona con un terreno de huertos, malísimo, muy deformable y con poca tensión, y básicamente dedicado hasta los años 30-40 como zona de cultivo. El barrio se pensó, básicamente salió de la necesidad de construir vivienda nueva en una zona devastada. La zona de Tortosa era frente de guerra y por tanto quedó básicamente devastado todo el casco antiguo. Necesidad de viviendas para gente joven, pero también para gente obrera. El barrio se planteó como un barrio de construcción barata, de construcción austera, de tipología venida del Ministerio, construida por el Ministerio de la Vivienda y regiones devastadas, donde en ningún momento había intención de plantear elementos que pudiesen dar cohesión de barrio, identidad de barrio, espacios abiertos, espacios urbanos. La construcción básicamente muy pobre, como veis en la fotografía de abajo, es 40-50 centímetros de cimentación y con lo que sí que es muy característico de la zona es el ladrillo. Es un ladrillo hecho con arcilla con material de la zona, muy característico, cocido a muy baja temperatura y que da un color entre rojizo y amarillo muy característico. Como comentaba antes, la morfología del barrio, a la izquierda de vuestra imagen, básicamente era de viviendas con
algún equipamiento a escala de ciudad. Equipamientos como, por ejemplo, pues, una de las primeras pistas de velódromo que hubo en España y poca cosa más. El único equipamiento y el único espacio urbano que existía era el antiguo mercado. Un mercado que prácticamente, como la plaza que estaba al lado, prácticamente no tuvo uso en estos 50 años. Duró, me parece que 5 años estuvo en uso y luego ha estado prácticamente toda su existencia sin uso, ni uso como mercado ni con ningún otro uso que pudiera dar un punto de cohesión, un elemento como referente espacio de relación o espacio común para la gente del barrio. La primera pregunta que nos vino a la cabeza era cómo afrontar una relación, porque nos pedían ampliar el edificio, una serie de metros cuadrados que de algún modo ya veíamos que no cabían dentro del mercado, cómo afrontar esa relación con un edificio existente. Entonces nos aparece otra de las inquietudes que es, en el proceso de proyecto, que es el coleccionismo. Entendemos como coleccionistas que nos interesan esos objetos que han sido sacados de su entorno funcional, para los cuales estaban pensados, y sobre los cuales tenemos que lanzar una nueva mirada. Por tanto, casi como un coleccionista. Eso que de algún modo servía para un uso concreto y para lo cual estaba pensado, cómo ahora puede repensarse o qué valor se le puede dar ante esa nueva realidad. En este caso, el antiguo mercado era un mercado de barrio, lo que era convertirlo en mercado, que ya como comentaba antes, casi no había tenido nunca uso, en un espacio público, un espacio de uso común, un espacio que pudiese tener o dar identidad al barrio. Prácticamente los 40 años que no había estado usado, mientras no se usaba, la gente pensaba que ese era su espacio y qué hacer con él. Por tanto, una memoria como referente ya existía. Por tanto, teníamos que buscar, ese es el interior de la nave del mercado, esas características principales que lo definían. Buscamos esas características que de algún modo podemos trabajar sobre ellas y en este caso era el vacío de la nave, el vacío donde estaban las paradas alrededor, ese vacío como espacio y con sus elementos constructivos, cuáles eran esos elementos constructivos que considerábamos que tenían una cierta singularidad. La estrategia en este caso era ir limpiando de esa carga programática las capillas que estaban alrededor o paradas como capillas alrededor donde vendían los productos, ir limpiándolos de esa carga, de esos elementos que de algún modo definían como uso del antiguo mercado, para ir dando énfasis a ese espacio vacío. Un espacio vacío que iba incorporando la luz, esa luz que de algún modo debía ir como potenciando esa espacialidad. Por tanto, era una estrategia de ir limpiando todo aquello que era prescindible y despojando de toda esa carga de uso ligada a lo que era el antiguo mercado, ¿no? Por tanto, la intención es, sobre esa nueva mirada, revalorizar el espacio en una atmósfera, de modo que podemos poner aire, podemos poner dignidad en un espacio que había estado cargado de distintos elementos que lo habían ido desconfigurando, ¿no? Por otro lado, trabajamos con la idea de tipo. El antiguo mercado ya era un tipo de mercado implantado por el Ministerio de la Vivienda, que venía de Madrid. El otro día se enfadaron porque dije eso de que venía de Madrid como algo muy malo. Y bueno, venía de Madrid y en un esquema muy sencillo, un esquema en planta en cruz, donde el eje vertical eran los accesos principales, el acceso de la calle que daba al antiguo puente que conectaba las dos partes del río y el acceso a la calle que daba al puente nuevo una vez pasada la guerra, el puente reconstruido. Por tanto, unía esas dos calles, dejando atrás la plaza, una plaza casi decimonónica con distintas funciones compartimentadas. Todas las capillas o
elementos de venta a su alrededor de forma perimetral y los almacenes como anexos. Y como anexos, que de algún modo lo que hacían era impedir esa relación entre el espacio público, casi el único espacio público abierto que existía en esa trama densa de vivienda social, y el interior de la nave del mercado. Por otro lado, por las condiciones casi de terreno malísimo y por cuestiones de higiene, el mercado está levantado aproximadamente unos 70 centímetros de nivel del suelo, cosa a resolver. ¿Vale? Ya se ve ahí que prácticamente lo único que hicieron era quitar el terreno del huerto, colocar una mínima cimentación y levantar con los elementos propios y con los materiales propios de la zona la construcción más sencilla posible. Ahí se ve un poco esa falta de relación, unos porches más que como elemento compositivo, con voluntad de tener relación con la plaza, pero al mismo tiempo sin relación, porque eran paredes, son pequeñas ventanas, sin ningún tipo de relación con el mercado. Y ahí estamos nosotros también trabajando siempre con la idea de tipo. El de la izquierda arriba es el mercado, cómo plantear un edificio nuevo, con más programa del que permitía la propia nave, y otros ejemplos, por ejemplo, de abajo el de Ascó que presentaremos luego, una biblioteca, o de arriba una escuela universitaria de turismo en Gerona. Por tanto, siempre trabajamos con retículas, con ejes, con elementos que puedan permitir esa relación entre elementos o partes de programa. Por tanto, el siguiente paso es cómo relacionar ese tipo abstracto o trabajado aparte y el lugar que de algún modo también es una de las partes como punto de partida. Entonces lo que hacemos siempre es preparar por un lado la base para poder acoger el edificio y por el otro lado preparamos al edificio dando lugar a pequeñas excepciones o anécdotas que tienen que ver con cuestiones del entorno. Por tanto, lo que hacemos es sobreponer el tipo sobre el lugar donde ocurre la distorsión, el accidente, eso que convierte de lo abstracto a lo concreto. En Ferrerías también partimos de este esquema en cruz, que ya nos daba la propia lógica del mercado, pero ahora primamos el eje horizontal, según la imagen, con la voluntad de poder relacionar el interior de la nave, ese vacío que debía ser un vacío abierto al barrio, como elemento de entidad y de espacio de relación, con la plaza. Por tanto, ese elemento intermedio debía servir de telón de fondo del espacio público. La base, la plaza, era ese elemento que nos tenía que permitir colocar la tipología. Por otro lado, teníamos que resolver el problema de cerrar la plaza. La plaza estaba configurada por 3 esquinas, salvo la del mercado, y utilizamos toda la parte de programa como elemento que configurase a través de la plaza, se configura a través de las fachadas, configurase el perfil o el skyline de la plaza, cerrando y configurando un espacio claro, otro vacío, en este caso exterior. Esa relación entre ese interior vacío y ese vacío exterior siempre se produce o entre el tipo de lugar, en este caso con elementos o a través de espacios de transición. En este caso, la ampliación, limpiamos los antiguos almacenes, quitamos antiguos almacenes anexos al vacío de la nave central para poder incorporar todos esos espacios que nos pedían y que de algún modo no queríamos poner dentro de lo que era la antigua nave, aunque por programa y por volumen cabía. Entonces utilizamos ese volumen, lo que es la ampliación, como elemento de transición entre el vacío interior y el vacío exterior. Al mismo tiempo, configura la plaza, juega con el skyline de las fachadas y las proporciones de las fachadas de la propia plaza y nos permite ahora de este modo introducir el acceso y configurar el acceso. Ahí se ve el zócalo, los 70 centímetros de basamento que tiene
el mercado, que nosotros casi de forma casi inapreciable nos sirve para poder acceder con una pendiente mínima y resolver todo el tema de accesibilidad haciendo el zócalo, la base del elemento tipológico, puesta en el lugar. Se trata de un volumen, por otro lado, muy grande respecto al del mercado, pero que debía ser mudo en cuanto al lenguaje. El lenguaje del antiguo mercado es un lenguaje de escala media, con ventanas, con elementos corridos, cornisas, y con unas ciertas estrías de composición en los testeros. Por tanto, nosotros poco podíamos hacer compitiendo con esa escala intermedia, por tanto partimos de una escala de edificio, haciendo un edificio mudo en cuanto a volumetría, solo manteniendo cuestiones como la verticalidad o la horizontalidad que dan las cornisas. Ahí en la sección, de algún modo que se plantea es que al mismo tiempo el volumen de 4 plantas más planta de instalaciones debía resolver todas las circulaciones verticales y todos esos espacios de transición entre las distintas partes de la nave. Por tanto, de planta baja y planta primera, la nave tiene un pequeño altillo que nos permitirá, como luego veréis, dividir la nave en más partes, en planta, divisiones de distintas aulas, y tanto baja como primera son esos elementos comunes. Al final esto es un centro cívico, pero hay muchas entidades, pues no sé, la parte de la entidad de barrio, la de vecinos, una agrupación musical, otra agrupación de teatro, etcétera. Cada uno quiere tener su pequeño espacio que están en las plantas primera y segunda. Por tanto, este vestíbulo es el tercer elemento entre el interior y el exterior, al mismo tiempo es el acceso, y es un espacio, debe ser dinámico, con visiones diagonales, donde se ubican todos esos elementos de uso común, visibles desde el propio vestíbulo, que se ven fácilmente en qué ubicación están las distintas aulas, donde a partir de la escalera ya accedes a un mundo más privado que es el de las entidades. Por tanto, siempre existen entre lo más privado de, otra vez, esa carga programática más de hacer funcionar el edificio, las entidades, con el uso más abierto de la planta baja y planta primera. Por un lado, es ese espacio que articula el espacio como plataforma de actividades de ese vacío exterior, donde tenemos 2 telones de fondo. El primer telón de fondo es el propio edificio y el segundo telón de fondo será el interior de la nave. Con un interior de la nave, en este caso, muy estático y dejando a las circulaciones perimetrales todo dinamismo que pueda llegar a tener o el uso de circulación y de accesos que pueda llegar a tener el uso de la nave. Entonces, esa relación que vamos trabajando entre interior y exterior es otro de los temas que siempre trabajamos en los proyectos, que es esa idea de que un edificio tiene que tener un verso y un reverso, igual que la relación entre tipo y lugar. Por ejemplo, en el edificio judicial de Balaguer que estamos construyendo ahora, se trata de un programa muy denso de juzgados, con mucha complicación programática, puesto en un barrio con calles estrechas de 2 metros, donde el programa necesita, bueno, imaginaros los jueces, ¿no?, con una señora a 2 metros en un barrio excesivamente muy degradado y su despacho a una ventana de 2 metros. Por tanto, ¿cómo relacionar esa intimidad interior muy clara, programáticamente muy definida, de circulaciones y densa, con un exterior que tiene que ver con unas ciertas irregularidades, alineaciones, calles estrechas? Lo que hacemos es trabajar una pieza dentro de otra. Por tanto, existe un interior muy claro y un exterior muy definido por esa aleatoriedad marcada por las alineaciones de las calles, donde entre los dos trabajamos cuestiones de intimidad, dobles pieles, circulaciones verticales
y distintas partes del programa que nos permiten trabajar con un cierto grosor entre el verso y el reverso. Ese espacio intersticial aquí se desdobla, no está uno dentro del otro, sino que están separados, y lo trabajamos como dos opuestos, claramente. O sea, el vacío exterior por un lado y el vacío interior por el otro. Por tanto, oponemos un exterior negro, estriado, metálico, con inflexiones y anécdotas que tienen que ver con la plaza, oscuro de día, pero por contra transparente y ligero de noche. Contrapuesto con un interior también estriado, utilizando la misma geometría, en este caso blanco, unitario, con la voluntad de repetición para dar unidad al conjunto, a ese espacio o a ese volumen construido como vacío, de una superficie también estriada, bastante ligero y luminoso de día, pero por contra opaco y pesado de noche. Por tanto, esa luz natural que dejamos entrever dentro de la nave y también en el volumen, en este caso es como una textura, un tejido, un elemento que nos permite esa transición entre lo viejo y lo nuevo, cómo solapar un elemento sobre el otro, de manera que esa escala intermedia que daban las ventanas podamos trabajarla con una cierta unicidad de volumen del espacio vacío. ¿Cómo es esa luz? Pues es una luz muy barroca, expresamente barroca, como resbala entre las paredes y entre el propio elemento. Al mismo tiempo, esto acústicamente funciona muy bien en esta estría, trabajando con un elemento posterior, que es un simple geotextil, y unas lamas puestas delante. La acústica, se ve que, bueno, no entiendo mucho de acústica, pero se ve que a agudos funciona muy bien. Por tanto, utilizamos un único elemento constructivo, que lo que miramos es muy básico, en este caso es una simple lama, que repetido se convierte en sistema, pues generando patterns o texturas. Y ese es el otro elemento que a partir de pequeñas unidades, en algunos casos industrializadas, o mayormente industrializadas o preindustrializadas, aplicándolas o bien artesanalmente o bien junto a elementos que requieren de un cierto sistema artesanal. En ferrerías, aparte, teníamos un problema, como he dicho antes, bastante grave con el suelo, entre pensar cómo trabajar en la nave dándole rigidez que la normativa nos pedía, porque bueno, ya sabéis que la normativa todo se cae cuando lleva 60 años o 50 años en pie. Lo que hicimos era pensar en elementos ligeros, no cargar excesivamente la nave central y simplemente trabajar con mejorar el terreno. Eso nos permitía dejar tranquila la nave con sistemas de cimentación profunda, que lo único que hacen es dar puntos de rigidez, y con un sistema, una fábrica que era bastante frágil, podía provocarnos grietas o puntos críticos. Por tanto, lo que hicimos era consolidar el terreno mediante inyecciones, un sistema bastante parecido al jet grouting, pero a muy baja presión. Y todo lo que a partir de ahí era, uno ya existía, que era la propia nave, y el otro era elementos ligeros, elementos, eso es parte del proceso de mallado de ese sistema de mejora del terreno, elementos ligeros a base de capas, ¿no? Todos en seco y de algún modo tenían que, por tanto, ser preindustrializados, trabajando siempre con un único material que enfatizamos siempre sobre el resto. Ese es otro de los temas. Entonces utilizamos el material con una cierta contundencia, alternando siempre a la escala del edificio con lo táctil del detalle, con los elementos que se refieren a tocar a la escala más pequeña.
9, ¿no? Esa superficie estriada del testero con la barandilla con lo táctil del detalle, siempre utilizando el mismo material. El siguiente proyecto es también en Tortosa. Si antes estábamos a la izquierda de la imagen, ahora estamos a la derecha, en el casco antiguo, y es la plaza del ábside. Se sitúa, es ese punto rojo que se sitúa entre el conjunto de la catedral y el castillo, que ahora se ha convertido, bueno, también más o menos en la misma época, en parador nacional. Está en un punto intermedio entre una topografía que aproximadamente tiene unos 20 metros de diferencia. El salto de cota entre la esquina esta de aquí y debajo, el nivel del interior de la nave de la catedral, son aproximadamente unos 20 metros. Por tanto, aparte, el barrio viejo, que está alrededor, ya se ve un poco por la imagen, está comprimido entre esa topografía y el río. Es un punto que de algún modo tiene historia, no se sabe muy bien, hemos tenido bastantes problemas en conseguir exactamente, nadie sabe aún dónde se emplazaban. Es una ciudad bimilenaria, por tanto había foro romano, había mezquita, había medina, pero nadie sabe exactamente cómo se ha ido formando justo en ese punto, entre Castillo y la mancha de la catedral, cómo se ha ido formando esas distintas capas. Hay algunas hipótesis, sobre todo porque se refiere a lo que pasa dentro de la catedral, pero poco respecto a lo que pasa afuera. Por tanto, bueno, el análisis de qué había pasado teníamos que buscarlo de otras maneras, o sea, analizando trazas urbanas o información que nos pudiera dar a través de alineaciones de las calles o muros existentes que no sabíamos si eran muros de contención posteriores o límites de alguno de esos elementos, ya sea el foro o la medina, si eran simples muros o realmente eran límites. Y entonces, bueno, el trabajo previo era intentar hacer hipótesis de qué podía haber pasado en ese espacio que nadie, o sobre el cual nosotros teníamos que actuar, y nadie nos podía dar información. Sobre cuando íbamos haciendo el proyecto, nos encontramos con una de esas personas jubilada que está en los archivos y era coleccionista de fotos. Entonces empezamos un trueque a base de fotografía. Entonces conseguimos un poco al menos la historia de los últimos 100 años. A base nosotros le mandamos una foto que él nos pedía cualquier otra cosa y él nos mandaba una foto y nos iba poniendo una foto de abajo, por ejemplo, anotaciones de cómo él creía que había evolucionando este espacio. Entonces, bueno, entre las hipótesis que nosotros pensamos que podían pasar, analizando las trazas, más analizando las imágenes y luego ciertas incidencias, por ejemplo, en los muros de la catedral, que venían a través de ver pues, que a lo mejor había un muro incorporado ahí, que eso significaba que había estado encastado un muro, pero que no se veía, pero a lo mejor sí se veía un poco la pátina de un cierto yeso, etc. Entonces, ese es el espacio de la parte de abajo, detrás del ábside. Teníamos que plantear cuáles eran esas hipótesis para intentar definir qué tipo de espacio teníamos que hacer detrás del ábside. Por ejemplo, se sabía que aquí, en la sacristía y en el aula magna, esos puntos rojos, se sabía que eran partes de la antigua muralla. Se pensaba que la muralla seguía en esa alineación, recto, donde aquí había otra puerta. Aquí teníamos este muro que vemos a la izquierda de la imagen abajo, ese muro de contención, que tampoco no sabían, el arqueólogo provincial tampoco, y los historiadores tampoco sabían decirnos de qué época era, y era más bien un collage de distintas épocas, pero, por ejemplo, lo que sí que existía es que había un edificio que se llamaba hospital. Por tanto, el hospital estaba siempre o pegado o junto a la muralla, o a un límite fuera de ciudad. Por otro lado, la otra duda es de esa amalgama de cantidad de elementos sobrepuestos que habíamos ido, que habían sucedido en las fotografías a lo largo de la historia, era cuáles eran los niveles originales que nos permitían entender el salto
en el momento en que se construyó la catedral y anteriormente, el salto entre arriba del castillo y abajo. Uno de los planos de Antoni Guarch de cómo se debía realizar, marcaba que aquí existía una puerta. Cuando nosotros llegamos, esto era un nivel casi 1,5 metros por encima de la calle del interior de la nave. Hay tres niveles. Un nivel, el de la antigua plaza, que estaba ese 1,5 metros por encima de la catedral, el de la catedral, y la catedral respecto a la superficie inferior, donde estaba el acceso principal o la fachada principal, pues aproximadamente unos 3 metros. Por tanto, aparentemente, la catedral estaba como incrustada en el terreno. Pero tampoco había indicios que el ábside o los muros del ábside habían estado pensados como muros de contención sobre un terreno. Por tanto, teníamos un montón de dudas y nosotros planteamos nuestra hipótesis. La hipótesis era que el nivel de interior tenía que ser el mismo nivel que el de la plaza posterior. Por otro lado, tampoco sabíamos cómo se había originado ese espacio vacío de ábside, donde a lo largo, esas construcciones dentro de murallas se había ido colmatando de distintas construcciones que durante el siglo XX se habían ido derruyendo y convirtiendo esto en un espacio residual. Pues bueno, nosotros conocíamos 3 tipos de ábsides: un cementerio, la parte de atrás puede ser cementerio o jardín, o sea, un espacio de receso, tranquilo, propio dentro del propio recinto de la catedral. Por otro lado, espacios públicos, como puede ser, por ejemplo, aquí, un espacio público urbano, en zonas llanas, o deambulatorios, cuando la topografía entre lo que pasa detrás, como por ejemplo en Gerona, donde nosotros vivimos, donde es un deambulatorio o una calle superior, dejando el desnivel siempre separado del ábside. Entonces, de esos tres tipos, nosotros al mismo tiempo teníamos que responder como a 3 necesidades. Por un lado, una necesidad a una escala de uso turístico. Es un elemento que está poco visto y poco conocido y poco visto desde la parte del ábside, por tanto a una escala muy grande. Por otro lado, a una escala más bien de ciudad, que pudiese tener actos, por tanto que pudiese ser un espacio público de uso, y por otro lado, un espacio de barrio. Nadie pasaba, por tanto tiene que ser un espacio que la gente del barrio se pudiese apropiar, por tanto un espacio cotidiano. Entonces teníamos que resolver esos 3. Lo que nos encontramos era eso, un aparcamiento de coches, donde el desnivel se producía mediante rampas y, pues lo que daba las rampas había ido dando a distintos niveles de topografía que, de algún modo, conformaban o tapaban la parte posterior del ábside. La intención del ayuntamiento básicamente era pavimentar esto. Porque había un plan de barrios, en Cataluña se dan subvenciones por parte de la Generalitat a distintos ayuntamientos para regenerar los barrios viejos. Este es un barrio viejo excesivamente degradado. Durante los últimos 10 años, cada año sale una noticia que se derrumba una casa, más las 2 al lado, y por suerte solo vive alguien en la que se ha derrumbado y no estaban, y las de al lado no vive nadie. Por tanto, se ha ido degradando terriblemente y había que empezar por algún punto. Y uno de ellos el primero era esta plaza. La intención para ellos era pavimentar, simplemente pavimentar, para quitar coches y adecentar este espacio con muros de contención, desniveles y un cierto dibujo de piedra pequeña sacada del río. Entonces, la intención nuestra era al contrario, era ir limpiando todos esos elementos que habían ido estando añadidos sobre el hipotético espacio vacío detrás del ábside, y lo que planteamos era no solo pavimentar, sino volver a dignificar ese espacio, lo que comentaba antes. Ahora es un monumento visto a escala de ciudad, por tanto tenemos que preparar esa base para ese monumento a escala urbana. Introducir de nuevo aire
y dignidad a ese espacio que antes no era más que un residuo. Por tanto, necesitamos espacio alrededor suyo y poner como punto de atención o centro la catedral. Por tanto, otra vez, una estrategia de borrar, ir limpiando y ir recuperando esos elementos que nosotros pensamos o intuíamos que estaban como escondidos. Por ejemplo, ahí vemos el nivel donde estaba la plaza antes. Ahí se ven, ¿no? Por tanto, intuíamos que si no era un muro de contención, tenía que haber un arranque de la fachada del ábside a la cual nosotros debíamos recuperar y bajar el nivel de la plaza al nivel donde arrancaba la fachada del ábside. Por tanto, era recuperar ese perímetro que al mismo tiempo coincide con el nivel interior de la catedral. Y por tanto, imaginamos solo que era un espacio público como un tablero de juego, un tablero amueblado que nos permitiese proponer a esas tres escalas un nuevo elemento como base de actividad. Ese es Marc, mi hijo mayor. Otras características de la catedral es que tiene una doble girola, o sea, un doble deambulatorio. Por tanto, ¿cómo debíamos conformar esa base? Por un lado, debía existir un elemento de transición entre lo que se enseñaba antes más la catedral. Es ese elemento perimetral que al mismo tiempo nos permitía dar como un cierto respeto, o sea, no tocar. Lo pavimentado no tocaba a la cimentación que habíamos encontrado y al arranque de la propia catedral. Un arranque que habíamos encontrado que tenían sus piedras trabajadas como intención de ser vistas. Al mismo tiempo resolvíamos problemas de humedad que tenía dentro de la catedral. Por tanto, eso es una canal y un drenaje perimetral que nos ayuda al interior de la nave del ábside. El otro elemento es pura geometría. A partir de ahí, pura geometría. El antiguo hospital tenía una base, un plinton, sobre el cual acceder, y las gradas se conforman a partir de ahí. Ya hay un elemento elevado, un salto topográfico, donde las gradas o ese amueblamiento de la plaza nos debe permitir, desplegándose, recuperar o resolver esa calle, una calle antigua, fuera en teoría de murallas, haciendo esto en nuestra hipótesis como elemento interior y este del exterior, por tanto un tercer deambulatorio, a modo como de teatro inglés, el de la calle superior y el de la calle escalera. Por tanto, las gradas y su geometría nos tenían que permitir trabajar esos desniveles, pero al mismo tiempo el amueblamiento y la incorporación al plinto o elemento base que ya era existente y al mismo tiempo nos configuraba primera parte de acceso en una de las partes, en uno de los ámbitos a este espacio vacío. El sistema constructivo era muy sencillo. Otra vez geometría. El ábside, en esa idea de elementos concéntricos o elementos de doble girola, continuamos con el mismo dibujo en el exterior y trabajamos con la iluminación. En este caso, una iluminación que parte de los ejes de estructurales radiales del propio ábside, introduciéndole cierto movimiento, por tanto, convirtiéndose en espiral. Por tanto, haciendo un espacio dinámico que nos permitía acceder por un lado y salir por el otro con el propio mismo movimiento de la geometría de la introducción de la luz o de los elementos incorporados en ese tapiz o en ese pattern que era esa base. Al mismo tiempo, las pletinas nos permitían construir en esa topografía arreglada, porque era una topografía arreglada de distintos niveles y desagües, nos permitía reglar o controlar exactamente la superficie, una superficie que
como base era muy difícil de trabajar con un elemento, como veremos luego, un material único, y por tanto los propios como carriles de tren nos permitían trabajar y posicionar con coordenadas muy sencillas todos los elementos de la topografía y replanteo. De nuevo trabajamos con un único material. En este caso es un hormigón un poco aterciopelado, parecido al de la piedra construida, la piedra sedimentaria de la catedral, y con base a un árido de la zona. Y trabajamos con distintas texturas en este caso. Si en el mercado trabajamos siempre con la misma textura o el mismo ranurado, aquí hay distintas texturas en función del uso. Por un lado, pulido en las zonas de uso, bancos de la grada y elementos de la plaza, y abujardado en los elementos de definición o en los límites. O trabajando, que ahí no se ve, y yo no sé por qué no hay esta imagen. ¿Pasa algo ahí? Bueno, es igual la he puesto luego. O trabajando con el encofrado de las propias gradas. Otro de los elementos que se repiten cuando trabajamos en un espacio público es lo que denominamos printing movement. Y lo entendemos como, entendemos movimiento impreso como aquello que tiene que ver con las trazas en cuanto a uso, vías o huellas. Entonces, lo primero que nos preguntamos en este espacio era dónde se ubicaría, un espacio muy desarticulado, donde, por ejemplo, uno de los accesos tenía que ver con el hospital, el otro acceso tiene que ver con ese arco que veis a la derecha de vuestra imagen, y que de algún modo trabajaba como con distintos rincones, y respecto al espacio, a la dimensión del espacio que tenía el ábside, trabajaba como con distintas escalas, dejando elementos muy pequeños y con poca cohesión unitaria del conjunto, del vacío, del ábside. O sea que no tenía una idea de unidad, o no trabajaba ese espacio como una unidad. Entonces, pensamos dónde colocar, por un lado, un mimo, convertirlo con un espacio escénico, y dónde se ubicaría un mimo, en qué punto se ubicaría un mimo. Y por otro lado, en qué punto se ubicaría la gente que miraría el mimo. Obviamente eso nos tenía que servir para no dejar nunca rincones. La parte derecha de la imagen, o sea, arriba a derecha, lo que se ve es el rincón, la parte de atrás del claustro, que no dejaba de ser un rincón más, sucio, con basuras, justamente porque la plaza focalizaba al arco, siempre. Todas las diagonales, la escalera, las calles focalizaban al arco de salida. ¿Cómo convertir ese fondo, ese espacio residual, como un espacio telón de fondo o espacio incorporado a ese espacio escénico? Por tanto, por un lado, usuario y elemento visto, catedral o mimo, o espacio escénico, y por otro lado, trabajar con la geometría con distintos puntos focales. La geometría de las propias gradas, algún elemento del pavimento que se levanta para acotar ámbitos. Por ejemplo, en este diagrama que hicimos en 4 tiempos del acto inaugural, cómo se ocupaba, vemos cómo se ocupa el espacio vacío, y de algún modo ya va configurando espacio. Ese es el día de inauguración. Nos hizo gracia cómo se colocaron en los puntos de los LEDs los músicos, las partituras, justo con la propia geometría del suelo. Por tanto, ahora es un espacio usado para actos a escala de ciudad, Semana Santa, actos lúdicos, fiestas. Un espacio que ahora es un espacio de paso, la gente no pasaba y ahora conecta 2 partes del barrio, por tanto es un espacio de uso cotidiano y al mismo tiempo es un espacio de receso. Por tanto, la gente se lo ha apropiado. El tercer proyecto, un poco río arriba, en Ascó, es el centro de visitantes de la central nuclear de Ascó. Ese es una radiografía de la topografía de la zona, de la central nuclear, del conjunto. Nosotros, nos plantearon hacer un edificio divulgativo,
Estos son los dos núcleos de fisión donde se hace la producción de calor, la torre de evaporación y todo un conjunto industrial. Entonces, bueno, estos dos circunferencias no es más que la distancia de 700 metros de seguridad, bueno, de normativa respecto al punto del centro del núcleo. Entonces, hay como un doble protección física para que la gente no entre, que hay un primer vallado industrial que tiene que ver con esta circunferencia y un segundo vallado que le dicen el doble vallado en torno al núcleo, por donde, bueno, entre el doble vallado puede pasar un coche y es el segundo elemento de protección física o, digamos, de privacidad. Entonces nos plantearon cómo meternos fuera del primer recinto, no por cuestiones de seguridad radiológica en absoluto, sino por cuestiones del día a día. Una vez pasas la puerta tienes que pedir permiso, etcétera, etcétera. Hay unos protocolos bastante complejos, pero al mismo tiempo querían ver la central, o sea, parte de la exposición debía ser la central. Entonces, este centro divulgativo que tenía que ver con la energía también tenía que ver con la propia actividad de la central. Bueno, me pusieron encima de una grúa de 30 metros. Como veis, la topografía no permitía ver desde el punto donde podíamos colocarnos. Había una pequeña montañita, no nos permitía ver claramente, entonces me pusieron encima una cesta, una grúa y íbamos probando 5, 10, 15, 20, 30 metros con la primera idea de hacer un edificio abajo de acogida y una torre para poder acabar el proceso de divulgación del contenido. Al final la propiedad decide, después de acabar muy mareado, a 30 metros, meterse dentro de este punto que es la puerta, o sea, meterse dentro del primer recinto, por tanto, cerca o dentro, cerca de la actividad. Pero seguimos teniendo los mismos problemas. Estamos en una situación, en una condición de límite entre dos realidades como muy distintas. Por un lado, una megaestructura, una infraestructura a una escala brutal a nivel paisajístico y de territorio, arriba, y abajo un pueblo de 700 habitantes, muy pequeño y de los que pintaba Picasso, de una estructura muy fragmentada. Eso en la dirección de acceso y visión. Y en la dirección de, digamos, paisaje, no de infraestructura o no de asentamientos, teníamos por un lado la topografía y un cierto pequeño bosque o segunda parte de bosque de ribera, con un desnivel o una pequeña plataforma antes de caer al siguiente desnivel, entre topografía, montaña y río. Por tanto, estábamos entre dos realidades, o sea, entre una realidad paisajística, también a una escala grande, y entre dos realidades de dos asentamientos a una escala muy distinta uno del otro. En este caso, también partimos del tipo al mismo tiempo. En este caso es simplemente unos intervalos, una trama de 42 por 42 metros, que es la que nos funcionaba por lo que se pedía, donde este intervalo de aquí en el medio, el B, es el que acabará configurando esa idea de límite entre estar fuera, hacia el pueblo, y estar dentro, a pesar de físicamente estar dentro del vallado de la puerta. Es un sistema que básicamente lo que trabaja son los distintos elementos de programa y estructura. Circulaciones, servicios, etc. De nuevo es una trama ortogonal y a base de ejes, donde divide lo público de la exposición, lo público abajo del intervalo B de la exposición en los dos intervalos de arriba. Otro de los temas que afrontamos siempre cuando trabajamos en equipamiento es el tema de comunicación. Entonces, comunicación para nosotros significa, por un lado, generar identidad, pero también imprimir en la memoria. O sea, lo que tiene que ver con despertar curiosidad. O sea, no solo es un letrero, sino despertar curiosidad, generar expectativa, facilitar un acceso o, en algunos casos, difuminar límites.
Y por tanto, promover esa apropiación o ese acceso a espacios entre interiores y exteriores. Un caso límite era, o extremo de esto, era el Museo de Arte Contemporáneo en Gerona, donde lo que hicimos fue utilizar el logo y la estrategia comunicativa de la propia entidad como elemento incorporado a la propia arquitectura, que nos permitiese generar entidad y al mismo tiempo conformar la fachada. Más allá de eso, bueno, pues es un espacio expositivo donde lo que pretende es diluir el espacio público abierto con los distintos espacios expositivos, tanto exteriores, cubiertos, interiores, como exteriores descubiertos. En este caso, en el caso del Museo d'Ascó, la estrategia, bueno, se planteó como estrategia de proyecto y el lunes hicimos la inauguración, hicimos nosotros, ¿no? Se hizo la inauguración y justamente era la estrategia corporativa de la central, la estrategia de comunicación de la gente no de publicidad, de comunicación de Endesa. Y se basaba en 3 puntos. Se basaba en recibir, mostrar, o sea, todo lo que tiene que ver con un museo gráfico, y enmarcar la central, en esa idea de estar en una situación de situación límite o condición de límite. Por tanto, debíamos acoger al visitante en la parte inferior y en la parte superior enmarcar las vistas a la central y entre esos dos acciones la exposición. Por tanto, se convirtió en un eslogan. La trama, arriba a la izquierda, que en principio era abstracta, se acaba ajustando a esas direcciones que tienen que ver con el lugar, entre infraestructura y pueblo, entre vegetación y montaña y vistas y valle y río. Por tanto, aquello que tenía que ver con una trama abstracta ahora se convierte en coordenadas que nos permiten fijar el tipo en un sitio concreto. Por tanto, tiene que ver con esa idea de pertenencia. Aparte de la condición de límite, debíamos fijar esa trama abstracta en un lugar concreto. Por tanto, ahí lo que vemos es cómo se fue configurando a través de esa estrategia los espacios de acogida, salón de actos, exposiciones temporales, que sirven al mismo tiempo como aulas, salas de reuniones, el espacio central, ese módulo intervalo que está en el centro, en el límite, entre un patio y la relación con la vegetación, una ventana que ahora le llaman el módulo 21 de los módulos expositivos, el del paisaje, por tanto la relación con el territorio, donde se ubican todos los servicios y es ese filtro de circulaciones verticales que nos permite, entre el espacio de acogida y el de contenidos, dividido en 2 plantas, una primera planta como exposición más genérica, más generalista de cómo es la producción de la energía, y un pequeño altillo que solo coge los 2 intervalos del centro, que nos permite como estar en esa situación de balcón sobre la central. Y por tanto, donde se ubican las circulaciones verticales que al mismo tiempo nos servirán como eje horizontal o eje entre la relación río-topografía. Esas son imágenes desde el espacio de acogida, el filtro en el centro, o desde el espacio de exposición hacia el espacio de acogida. Por tanto, es un núcleo de servicio, pero mismo es un núcleo que define 2 lugares. Entre un lugar que sirve para recibir, a escala del visitante y a escala del pueblo, dirigido al pueblo,
con actividades polivalentes y que también van a usar como espacio expositivo, porque no tienen casi ningún espacio dentro del pueblo, poca cosa en el ayuntamiento, con la idea de recibir el eje en el centro, que al mismo tiempo es todo el volumen de instalaciones que distribuye fácilmente a derecha e izquierda toda la carga, digamos, mecánica y de fluidos, etcétera, de aires, etcétera. Por tanto, concentrado todo en el núcleo, optimizando un volumen muy compacto con el enmarcar, o sea, el estar presente o el estar mirando a la central. Ese vaciado hacia la central, donde el punto focal más abierto que el de la plaza de acceso, que era un punto focal muy pequeño, el de un usuario, de una persona, en este caso es muy abierto, y el punto focal de ese radio de curvatura es la propia central. Arriba vemos esa ventana, es el mirador. Por tanto, todo el resto son dobles espacios. Es una nave grande donde permite tener dobles alturas y módulos a distinta altura. De doble altura, digamos, grandes. En este caso, si en Ferrerías el sistema constructivo ligero dependía del terreno, aquí era una cuestión de gestión. Trabajan, creo que es entre 600 y 800 personas diarias que pasan todos por la misma puerta y que cada 6 meses hacen un periodo de recarga, que significa cambiar los módulos de producción de las barras de la piscina y se vacía la piscina y es una recarga y acceden 1.400 personas diariamente. Por tanto, tenemos un tiempo muy limitado con unos protocolos de control de acceso impresionantes y, por tanto, tenemos que volver a construir de una forma ágil, industrializada en el sentido que nos permita ir rápido en 5 meses para tener un mes de margen, pero al mismo tiempo por personal cualificado. Personal cualificado porque te piden el carnet y los datos penales. Por tanto, la construcción tiene que ser con personal especializado y cualificado. En ese sentido, otra vez, es un material ligero, a base de capas, que tanto la envolvente como la cubierta es exactamente el mismo sistema. El mismo sistema constructivo, exactamente igual. Un mismo módulo preindustrializado, construido o preconstruido a grandes paneles y montado, yo creo que esto me parece que se hizo en 20 días, con una ejecución muy rápida. Siempre trabajamos al mismo tiempo con dos escalas de detalle, como habíamos visto en el centro cívico. Una que tiene que ver con esos procesos preindustrializados que siempre nos permiten dar esa escala del edificio. O sea, son procesos de tamaño grande, de detalle grande, pero que difícilmente, por el sistema de producción, permiten hacer detalles pequeños, detalles más táctiles, detalles que se puedan tocar. Siempre son remachados o poco, digamos, matéricos. Y siempre los combinamos, y aparte, siempre son con empresas grandes. Y siempre los combinamos miramos de combinar con empresas del lugar, con empresas artesanales, por tanto, las que nos permiten trabajar el detalle, lo táctil, lo pequeño. De nuevo, un único material. Un material que diferencia el volumen compacto del exterior, en este caso otra vez negro, de acero otra vez, muy regular, pesado y denso, al mismo tiempo muy preciso, oscuro, áspero, pero a escala de la infraestructura, fácil, industrializado, pero al mismo tiempo con detalle. Desde fuera, lo que vamos haciendo es excavando. Con la lógica previa de la estrategia de comunicación, lo que sacamos es materia, lo que aparece es lo de dentro. Lo que aparece de dentro es espacios accidentales o que, como hemos visto antes, acogen o enmarcan. Por tanto, utilizamos un segundo material, que es el policarbonato, que define superficies muy tersas, blancas, irregulares,
superficie curva, etéreas, ligeras, sinuosas, nos permiten introducir luz y entender que dentro pasan cosas. Trabajando siempre con el día y la noche, con las transparencias o con la translúcido. El acceso que vimos antes o la ventana mirador hacia la central como casi los únicos elementos que explican o definen el edificio. Al mismo tiempo, desde lejos debe ser un referente, o sea que es un punto como una cita y ese espacio B, ese espacio intermedio, límite, debe convertirse en una pantalla que desde lejos es un hito que te permite acercarte. De nuevo entre lo más pequeño desde donde llegas hasta lo más grande que sería la infraestructura. Bueno, el equipo nuestro, del cual hoy yo represento, estoy aquí, haciendo una visita en el centro cívico y bueno, muchas gracias por escucharnos. Pues muchas gracias, Josep. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión o alguna inquietud. Yo sí tengo una pregunta. Has hablado de una serie de parejas que además serán muy fácilmente identificables. Por ejemplo, cuando hablabas de tipo y lugar, es muy claro en el primero y en el último proyecto. Otras parejas que has dicho, cuando hablas del haz y el embés, o el verso y el reverso, sistema y textura, o programa y estructura. ¿Hasta qué punto estas ideas son previas a la hora que os enfrentáis a un proyecto o son casi cuestiones que deduces o destilas después de ver estos edificios que hacéis? Esa es la pregunta del millón siempre, ¿no? Yo creo que es que... Sí, creo que un poco va parejo. O sea, por ejemplo, el trabajar con municipios, con un ayuntamiento, te da en obra como posibilidades de hacer cosas que a lo mejor para una administración mayor es más difícil, todo es más cerrado, el proceso de producción en obra casi no puedes tocar nada. Y al mismo tiempo también tiene que ver con que siempre piden a la constructora que haya alguien de allí, ¿no? Con lo cual siempre estás pensando que tú tienes un proceso preindustrializado, que tú vienes con tu trabajo de despacho, trabajado con no sé qué empresa y has pensado que eso lo hará una gran empresa, pero luego te encuentras con un señor que a lo mejor no lo puede hacer por medios, pero al mismo tiempo estás pensando con un detalle y que en un ayuntamiento, por ejemplo, o con particular, puedes trabajar con el propio artesano, con la gente que más vinculada al entorno y que sabe cómo se hace, no sé, elementos, a lo mejor, en este caso no, porque el hierro es muy general, pero cómo se trabaja la piedra, cómo se trabaja el hormigón, el árido que tienes, gente que sabe y conoce el sitio, que te puede ayudar a resolver problemas concretos. Por tanto, siempre estás entre esas dos. Entonces, por un lado, pensamos que está bien trabajar con las dos. Pensamos que tienes que dar de comer a las grandes empresas, pero tampoco puede desaparecer el artesano. Y a nosotros ya nos sirve por poder trabajar con el detalle, pero que no aparezca un remache en un punto que a lo mejor tienes que resolver de otra manera, pero al mismo tiempo que puedas resolver a escala de edificio algo bien resuelto, que cumpla, que esté certificado, que cumpla condiciones térmicas y acústicas, etcétera, que a lo mejor de la otra manera no puedes cumplir. Eso en cuanto al día a día. Y eso lo traspasas a una manera de pensar. Entonces vas cambiando. Y con eso casi con todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el tipo casi es como una obsesión previa que ya teníamos, pero no eres consciente hasta que no, pues no sé, tienes que preparar una charla y dices, ¿cómo estamos haciendo? Pues tampoco somos muy jóvenes, nunca te planteas qué estás haciendo, pero sí que vas viendo que hay cosas que se van repitiendo y que algunas son cosas que vas hablando mientras
digamos, vas viendo, vas aprendiendo y vas incorporando. Entonces lo que te hace siempre es, ahora tenemos como 6 o 7 temas que en cada proyecto intentaremos trabajarlos para no abrir y al menos ir, ya veis que son bastante parecidos también los sistemas constructivos, a lo mejor mejorados, pero vamos como reincidiendo sobre temas geométricos. La plaza del ábside tiene que ver bastante con la geometría, por ejemplo, de la plaza del centro cívico. Pero ha aparecido también en 2 o 3 proyectos más. Ahí apareció una planta de una biblioteca donde pasaba lo mismo. En la biblioteca dejábamos pasar la topografía de la plaza de acceso, la planta baja era todo topografía, nos dejaron que la biblioteca tuviese accidentes y en medio de la biblioteca hubiese gradas, por ejemplo, porque teníamos que salvar desniveles. Y una vez que se lo comenté a un profesor amigo, dijo, hombre, es que claro, no tiene que ver la geometría de arriba tan canónica, ¿no?, que nos han enseñado, y luego el espacio público tiene que ser igual, también como muy canónico y tiene que corresponder. Entonces, como que lo separamos mucho conscientemente. Ellos dicen que está mal, pero bueno, nosotros lo hacemos conscientemente. Tiene que ver con 2 realidades distintas. Una cosa es lo que sucede en el lugar que nos permite adaptar ese tipo, y otra cosa es el tipo, que viene casi como impuesto, y que también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en literatura la gente que hace cuentos dice que hay 33 historias en el mundo, con distintos lenguajes, pero solo hay 33. Incluso en Hollywood dicen ahora que ya lo hacen por ordenador. Por tanto, es meter esas 33 e ir haciendo combinaciones con las teleseries estas que siempre ves lo mismo y han pasado 2 meses, ¿no? Es como ir repitiendo tipos, y en los edificios pasa lo mismo. Una escuela es igual aquí que en cualquier lado. Es casi un tipo sincrónico que pocas variaciones tiene. Hemos estado durante muchos años pensando que tiene que ser el edificio, ese prototipo único y exclusivo, y luego vas viendo que hay 25.000 más coles, que es una espina de pez o lineal, o pocas diferencias más. Por tanto, el tipo existe, y el tipo tú puedes trabajar con él, pero tampoco puedes hacerlo de nuevo. Claro, y es el lugar el que lo... El lugar es el que lo ancla. Claro, eso es. Es que esa doble velocidad que hablabas en el proceso constructivo, yo creo que está también en vuestra obra. O sea, son 5 meses para hacer Ascó, pero no sé cuánto duró todo el proceso de investigación de la plaza de la catedral, que tal y como lo has contado parece casi un trabajo detectivesco, ¿no? Sí. De ir encontrando pistas y hablar con uno y hablar con otro. Sí, es que en la catedral yo creo que sucede una cosa que pasa en los pueblos, que es que el que sabe algo no te lo dice y los demás no saben nada. Entonces todo el mundo se refiere a un libro de un canónigo del año 1910 como un libro de referencia de lo que pasa alrededor de allí, ¿no? Donde estaba el templo romano dentro, y cada todo el mundo hace referencia. Y mira que hay gente historiadores que han trabajado, y por ejemplo la hipótesis de que la muralla tenía continuidad en el sentido vertical que os enseñaba, pues bueno, resulta que no, que luego aparecieron esos puntitos rojos, unos vestigios, que esa intuición de trazas decía, y nos encontramos con la base de la antigua muralla de la Medina musulmana. Por tanto, esa hipótesis se confirmó como hipótesis de trazas, solo teníamos el dibujo, o sea, una cosa muy de arquitecto, ¿no? Y el arqueólogo provincial dijo, bueno, yo pensaba que iba recto, y ya hemos encontrado que no, que gira, pues por tanto eso, que es un dibujo, se convierte en un dato histórico. Y realmente el dibujo que dibujamos del espacio que liberamos era el espacio interior dentro de muralla. Luego, por ejemplo, lo que era el arranque, eso sí que nos dimos cuenta que alguien no sabía, que era el conservador de la catedral, que hace unos 10 años hizo una cata y ya sabía que allí había un arranque. Y yo fui a su despacho a preguntar, etcétera, porque es de las únicas personas que seguramente que más sabe de la catedral, y no soltó prenda. Entonces, bueno, ya no tenía medios mientras hacía el proyecto para escarbar 1 metro. Menos con una administración de este tipo, que todo quiere muy rápido, un ayuntamiento, toda subvención, todo deprisa, ¿no? Entonces tienes que lanzar hipótesis y ir trabajando. La suerte es que la empresa en la fase de obra fuimos evolucionando también cosas. O sea, tienes el margen para ir cambiando y jugando con materiales, con el encargado. Por ejemplo, hay un encofrado debajo de las gradas que nos permite esa gradación de 3 escalones. Es una copia de la escalera de Miguel Ángel del acceso de la biblioteca, que es a 3 escalones, se convierten en 2, haciendo
la barandilla o el espacio, ¿no? Entonces, ese dibujo del encofrado, pues bueno, pues lo acabamos haciendo con el encargado. Nos encontramos la muralla y lo decidimos hacer con caña, porque la muralla de Andalucía, bueno, el tío nos dijo mejor eso, claro, son curvaturas, que no trabajarlo con madera, ¿no? Pues entonces utilizamos la caña como elemento de textura, encofrado en caña. Entonces, bueno, íbamos evolucionando cosas a medida que íbamos pigmentando, utilizando áridos, arena, etcétera, en función de lo que ellos conocían. Bien. Si tenéis alguna cuestión más. Bueno, pues cerraremos el ciclo dentro de 2 jueves, el día 15 creo que es, con Javier Larraz. Muchas gracias. Casi de nueva planta, prácticamente de nueva planta, de los años 40 y 50. Ocupaba unas 33 hectáreas, en una zona inundable. El río Ebro pasaba por aquí 500 años atrás, por tanto esto era una isla. Una zona con un terreno de huertos, malísimo, muy deformable y con poca tensión, y básicamente dedicado hasta los años 30-40 como zona de cultivo. El barrio se pensó, básicamente salió de la necesidad de construir vivienda nueva en una zona devastada. La zona de Tortosa era frente de guerra y por tanto quedó básicamente devastado todo el casco antiguo. Necesidad de viviendas para gente joven, pero también para gente obrera. El barrio se planteó como un barrio de construcción barata, de construcción austera, de tipología venida del Ministerio, construida por el Ministerio de la Vivienda y regiones devastadas, donde en ningún momento había intención de plantear elementos que pudiesen dar cohesión de barrio, identidad de barrio, espacios abiertos, espacios urbanos. La construcción básicamente muy pobre, como veis en la fotografía de abajo, es 40-50 centímetros de cimentación y con lo que sí que es muy característico de la zona es el ladrillo. Es un ladrillo hecho con arcilla con material de la zona, muy característico, cocido a muy baja temperatura y que da un color entre rojizo y amarillo muy característico. Como comentaba antes, la morfología del barrio, a la izquierda de vuestra imagen, básicamente era de viviendas con algún equipamiento a escala de ciudad. Equipamientos como, por ejemplo, pues, una de las primeras pistas de velódromo que hubo en España y poca cosa más. El único equipamiento y el único espacio urbano que existía era el antiguo mercado. Un mercado que prácticamente, como la plaza que estaba al lado, prácticamente no tuvo uso en estos 50 años. Duró, me parece que 5 años estuvo en uso y luego ha estado prácticamente toda su existencia sin uso, ni uso como mercado ni con ningún otro uso que pudiera dar un punto de cohesión, un elemento como referente espacio de relación o espacio común para la gente del barrio. La primera pregunta que nos vino a la cabeza era cómo afrontar una relación, porque nos pedían ampliar el edificio, una serie de metros cuadrados que de algún modo ya veíamos que no cabían dentro del mercado. Es que de vez en cuando, esto digital... Creo que lo puedes desactivar. ¿Cómo? No sé cómo. Si ¿Tienes razón, por cierto? No, pues... todo esto de aquí, ¿sabes? No, ya está desactivado, pero desactivar todo el rastro. Vamos. Aquí. ¿Eh? No, ahora no, pero primero a ver si... Ahí te pasa nada. Ahí pasa el diapositivo. Estamos probando, así nos sale. El único problema es hacerlo así.
se verá... Sí. Bueno, es de último recurso. No, se bajan, ¿eh? Sí, se puede eliminar. Veamos comentarios. Se bajan. Mira, ya está. A ver si... Ya está. Venga, va. F4. Sí. Bueno, vamos a ver si pasa también. ¿Qué le ha pasado a este ahora? Desde F5, creo. No. Y para salir de F5, ya está, vale. Aquí lo tienes así, Vale. pero para ponerlo con los comentarios. ¿Cómo es que no se ve? Ahora ya se ve. Vale, y Funciona. ahora Después no si pasa. funciona. Este te va. Sí, pero fíjate qué le pasa. O sea, está todo muy raro, ¿eh? Sí. De repente... Hace un momento iba todo esto. F5, ¿no? No, dale abajo ahí a la pantalla. Sí, pero fíjate una cosa, o sea... ¿Y vale. aquí te avanza? Pásalo. Esto es algo que he hecho antes, ¿no? Avanza las diapositivas manual, ¿no? Vale. Vale. Perdonad por el retraso, problemas del directo. Josep Camps. Gracias. Creo que ha sido cosa mía con el PowerPoint. He tocado algo antes y... Bueno, de nuevo agradecimientos al Colegio de Arquitectos de Aragón por dejarnos estar aquí. Para asimilar una nueva técnica, el arte requiere su tiempo. Walter Benjamin dice, igual que con la construcción de hierro, la arquitectura empieza a desprenderse del arte. Con los panoramas, que es el precursor del cine, lo hace la pintura. A lo largo de la historia, sucesivos ejemplos muestran cómo cualquier innovación técnica debe recorrer un largo camino para convertirse en arte y de algún modo integrarse en la expresión artística. Hoy se ha acelerado de tal modo el ritmo de desarrollo en las transformaciones de nuevas técnicas que ante hecha aceleración el arte casi no tiene tiempo para asimilarlas. En Occidente vivimos en un mundo desdoblado donde coexisten por un lado la extroversión del personaje y la introversión de la persona, entre lo público y lo privado, entre aquello que tiene que ver con lo global y lo local, entre el exhibicionismo... Dios, perdón, ¿eh? Vamos a tener una noche movida. Entre el exhibicionismo y la intimidad, como de algún modo muestra este retrato del artista Stephen Klein de Madonna. Por otro lado, los medios de comunicación en este contexto están cambiando constantemente los parámetros de relación social, como dice este propio retrato de Stephen Klein, donde representa una sociedad básicamente ensimismada en sí misma, cada vez más retraída y más íntima, de individualidades que de algún modo aún así dificulta el diálogo. Y este es el panorama que de algún modo nuestra generación, la generación en que nosotros hemos empezado la carrera, debe asimilar. En arquitectura centramos nuestra atención en la técnica y el proceso de proyecto. Eso no quiere decir que renunciemos a la preocupación por el lenguaje y tampoco quiere decir que no sea un punto importante para nosotros. Lo que estamos buscando es que la técnica y el proceso de proyecto prevalezcan sobre ese. Presentaré 3 obras, las 3 que ha comentado Ray, que de algún modo marcan cuáles son las inquietudes y los métodos de ese proceso de proyecto.
El primero es el Centro Cívico de Tortosa. Es una reconversión de un antiguo mercado construido en los años 60 que se debía reconvertir en un centro cívico. Está ubicado en, como vosotros aquí, el río Ebro marca dos partes de la ciudad. A la derecha tenéis el casco viejo y a la izquierda es un barrio nuevo, el barrio de Ferrerías, un barrio... Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia de la 11ª edición del Ciclo Emergentes, organizado por la Demarcación de Zaragoza, por la Comisión de Cultura de la Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Hoy está con nosotros Josep Camps, que es una de las cabezas, junto con Olga Felip, de Arquitecturía. Estudio de arquitectura, oficina de arquitectura o despacho de arquitectura, no sé con qué términos estaréis más cómodos, que Josep y Olga fundan en Girona en 2005. Desde 2005 son 6 años y han llevado una trayectoria, la verdad es que interesantísima. Muy fecunda en premios, la verdad es que la lista de premios es muy amplia y la habréis visto en la circular del colegio que os enviamos, premios regionales, premios nacionales, premios internacionales, pero bueno, los premios yo creo que tienen la importancia que tienen, lo realmente importante es la obra y es una obra pues, muy intensa. Destacan, yo creo que por lo menos los más conocidos son 3 proyectos que están pues, por la desembocadura del Ebro, todo río abajo. La plaza del ábside de la Catedral de Tortosa o el centro cultural, centro cívico Ferrerías, ¿no? Una rehabilitación también en Tortosa, o el Museo de la Energía en Ascó, que son proyectos pues, de programas muy diversos, pero que más allá de eso y también de la gran resolución de ese programa, yo creo que destacan por el acercamiento al proyecto a través del lugar, a través del entorno, como un estudio de ese entorno, las claves del proyecto se encuentran allí, incluso el propio proyecto después activa el sitio ya nunca es el mismo después de vuestra intervención. Y yo creo que es tanto la escala lejana como la escala muy cercana. Yo hablaría de la construcción, incluso más que de la construcción del material. Es una resolución del detalle constructivo también como muy precisa, muy austera, pero que lo que destaca son las cualidades, incluso casi sensitivas o táctiles de ese material. Pero bueno, cualquier cosa son cuestiones que vamos a ver ahora y que seguro que Josep nos explica mejor. Muchas gracias. Gracias, Ray. Bueno, gracias al Colegio de Arquitectos de Aragón y a Carlos por invitarnos y permitir que podamos charlar un rato esta noche aquí. Vaya. Es con las flechas, ¿no? O... no pasa. Poco. ¿Sabes qué? Espera, vamos a... ¿no? A ver si... A ver... Joder. Si no, podemos cambiar el tuyo o... Pero qué rollo. Vamos a hacer una cosa. Dale aquí ahora. Salta esta diapositiva, entra en otra. Ah, entra en otra. Vale. Entra en una de estas. Vale. ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está la cosa esa? Aquí. Ahí. Pues por los comentarios. Que tenías abajo, ¿no? Ah, eso que he puesto antes de presentación y esas cosas. No creo, ¿eh? Cambiamos el ordenador, ¿eh? Sí, lo voy enchufando. Ponemos otro. Sí.
Lo siento. Es que es muy raro, ¿no? Porque se ve y que no pase. Muy raro. Y la batería también, ¿no? Sí, ahora lo enchufo. Sí, por si acaso, ¿sabes? Me pasa algo ahí a este. Sí, voy probando con este a ver si es la manera. Sí, por si acaso. Sí, este no funciona tampoco. Si no, preguntamos si hay algún experto.